Buenas noches, soy el Relator Oscuro, y esta noche les traigo uno de los casos más impactantes y significativos de Centroamérica. Un crimen tan brutal, tan indignante, que logró lo imposible: derribar décadas de impunidad militar y cambiar para siempre el sistema de justicia de un país entero. Este es el caso de Rizzi Mabel Martínez Sevilla, una joven estudiante de apenas 21 años, cuyo asesinato en julio de 1991 sacudió los cimientos del poder en Honduras. Pero antes de llegar al horror de esa noche, necesitan entender el contexto, porque esta historia no comienza con un crimen. Comienza con un sistema corrupto que costaba millones de dólares al pueblo hondureño y que protegía a los criminales con uniformes militares. Para entender este caso, debemos regresar a la Honduras de principios de los años 90, un país que durante toda la década de 1980 fue conocido como el USS Honduras, literalmente un portaaviones estadounidense en tierra firme. Los Estados Unidos invirtió cientos de millones de dólares en mantener bases militares en territorio hondureño. ¿Por qué? La Guerra Fría. Los contras nicaragüenses operaban desde Honduras con financiamiento norteamericano que alcanzaba cifras astronómicas. El presupuesto militar absorbía gran parte de los recursos del Estado, dinero que debería haber ido a hospitales, escuelas y programas sociales, mientras el pueblo vivía en la pobreza. Pero en 1991, algo cambió. La Guerra Fría terminó. Los contras se fueron. El dinero estadounidense comenzó a secarse. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Honduras permanecieron con todo su poder intacto, con todo su presupuesto inflado, con todas sus prerrogativas. Y ese poder incluía algo terrible: la práctica del reclutamiento forzado, conocido como la racia. Imaginen esto: jóvenes capturados en autobuses, cines, calles, arrastrados por la fuerza para llenar las filas del ejército. Familias que perdían a sus hijos sin compensación económica, sin posibilidad de reclamar, sin recursos legales. Este sistema generaba millones en ahorros para el gobierno, que no tenía que pagar sueldos dignos ni ofrecer incentivos económicos para reclutar soldados. Simplemente los secuestraban. Era un negocio redondo para los militares: mano de obra gratis, presupuesto completo, cero rendición de cuentas. Y es en este contexto donde entra nuestra víctima. Rizzi Mabel Martínez Sevilla tenía 21 años en julio de 1991. Era estudiante normalista, es decir, se estaba preparando para ser maestra en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Por todos los testimonios, era una joven brillante, dedicada, querida por sus compañeros y profesores. Representaba el futuro de Honduras, alguien que iba a invertir su vida en educar a las próximas generaciones. Rizzi tenía un novio, Rubén Hurtado Padilla, un joven trabajador. Su relación era conocida, normal, sin problemas, pero el 15 de julio de 1991, la vida de Rubén cambió drásticamente cuando fue capturado en una de esas terribles razzias y llevado al primer batallón de comunicaciones en las afueras de Tegucigalpa. Ahora, aquí es donde muchos hubieran simplemente aceptado la situación: perder meses o años de trabajo, perder ingresos económicos, aceptar que el Estado te había robado a tu ser querido. Pero Rizzi no. Ella decidió ir personalmente al cuartel militar para tratar de conseguir la liberación de Rubén. Llevaba documentos, posiblemente dinero para los llamados gastos administrativos, esas coimas que los militares exigían para cualquier trámite, cualquier cosa que pudiera ayudar. El 15 de julio de 1991, Rizzi Mabel entró al primer batallón de comunicaciones. Varios testigos la vieron interactuando con oficiales de alto rango, específicamente con el coronel Ángel Castillo Maradiaga, comandante del batallón y figura de poder dentro de las Fuerzas Armadas, y el sargento Santos Hilo Vares Funes, miembro del Estado Mayor. Estos no eran soldados rasos, eran hombres con salarios considerables, con acceso a recursos del Estado, con poder real. Rizzi Mabel nunca salió viva de ese lugar.
Lo que le sucedió a Ricky Mabel dentro de ese cuartel militar es uno de los crímenes más atroces en la historia de Honduras. Los detalles son extremadamente perturbadores. Días después de su desaparición, su cuerpo fue encontrado. Los forenses determinaron que había sido víctima de violación sexual brutal y tortura antes de ser asesinada. El nivel de violencia era indescriptible, el tipo de brutalidad que revela no solo criminalidad, sino sadismo puro. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más oscura, porque las Fuerzas Armadas inmediatamente iniciaron una operación de encubrimiento que costaría recursos, tiempo y credibilidad, pero que revelaría hasta dónde estaban dispuestos a llegar para proteger a los suyos. La Dirección Nacional de Investigaciones, la DNI, era en teoría la policía investigativa de Honduras. Tenía presupuesto, tenía laboratorios, tenía personal. Pero había un problema fundamental. La DNI era controlada por los propios militares. Imaginen eso, los acusados investigándose a sí mismos. Un sistema diseñado para garantizar la impunidad, sin importar el costo económico o moral. La familia de Ricky, sus compañeros estudiantes, la sociedad hondureña, todos sabían que si el caso quedaba en manos de la DNI, nunca habría justicia. Los militares tenían un fuero militar que los protegía de la justicia civil. Históricamente, desde los años 50, los oficiales solo respondían ante tribunales militares, donde la benevolencia entre camaradas era la norma. Era un club cerrado que se protegía mutuamente, financiado con dinero público. ¿Y saben cuánto dinero, cuántos recursos del Estado se gastaban en mantener este sistema de impunidad? Millones de dólares anuales. Millones en presupuesto militar, en salarios de oficiales, en infraestructura de cuarteles que funcionaban como espacios de excepción donde las leyes no aplicaban. Dinero que podría haberse invertido en educación, salud, infraestructura, programas sociales, pero que se usaba para blindar a criminales con uniforme. Pero entonces sucedió algo sin precedentes. La muerte de Ricky Mabel generó algo que los militares no anticiparon: indignación masiva. Los estudiantes tomaron las calles de Tegucigalpa. Las protestas se multiplicaron en todo el país. Los medios de comunicación, especialmente periódicos como El Heraldo y las estaciones de radio, mantuvieron el caso en la agenda pública día tras día, semana tras semana. Cada detalle de la investigación, cada intento de encubrimiento, era reportado y discutido públicamente. Pero el verdadero punto de quiebre vino desde Washington. El embajador estadounidense Crescencio Arcos hizo algo inusual. En lugar de apoyar incondicionalmente a los militares hondureños, como había sido la política durante décadas, exigió transparencia. Esto representaba un cambio sísmico en la política exterior estadounidense. Con el fin de la Guerra Fría, los Estados Unidos ya no necesitaba a los generales hondureños de la misma manera. El dinero que antes fluía sin preguntas, ahora venía con condiciones. Y una de esas condiciones era: resuelvan este caso o habrá consecuencias económicas. La presión de la embajada estadounidense fue brutal y efectiva. Los militares hondureños, acostumbrados a décadas de apoyo incondicional norteamericano, de repente se encontraron aislados. Y aquí viene uno de los detalles más extraordinarios de este caso: la internacionalización de la investigación forense. Debido a la absoluta desconfianza en la DNI, debido a la evidencia clara de que las muestras biológicas y las pruebas estaban siendo manipuladas o destruidas, se tomó una decisión sin precedentes: involucrar al Federal Bureau of Investigation, al FBI estadounidense, en la investigación. Piensen en lo que esto significa. Un país tuvo que admitir públicamente que su propio sistema de justicia estaba tan corrompido, tan comprometido, que necesitaba ayuda extranjera para procesar evidencia en un caso de asesinato. Las muestras biológicas, los fluidos corporales encontrados en la víctima, las ropas, todo fue enviado a laboratorios en Estados Unidos. Pero incluso este proceso estuvo lleno de irregularidades que revelan la profundidad de la corrupción.
Los resultados del laboratorio no fueron enviados directamente a la Corte Suprema de Justicia, como debería haber sido el procedimiento. En cambio, fueron enviados primero a la Embajada de Honduras en Washington y retransmitidos a Tegucigalpa por canales no oficiales. El 16 de octubre de 1991, se reveló que el juez militar que presidía el inquérito inicial había ordenado el envío de las muestras sin consultar a la Corte Suprema, evidenciando la fragmentación completa de la autoridad judicial. Había múltiples centros de poder, cada uno operando de manera independiente, cada uno protegiendo sus propios intereses económicos y políticos. Debido a la naturaleza explosiva de las pruebas, los resultados del FBI llegaron a ser almacenados en un cofre del Banco Central de Honduras. Sí, leyeron bien. Las evidencias de un caso de asesinato guardadas en una bóveda bancaria porque había miedo real de que fueran destruidas si permanecían bajo custodia policial o militar convencional. Este detalle ilustra perfectamente el nivel de desconfianza y corrupción en el sistema. El Banco Central, la institución que maneja las reservas monetarias del país, millones de dólares en activos nacionales, tuvo que convertirse en custodio de evidencia criminal porque no había ninguna otra institución confiable. La complejidad de la prueba científica generó momentos de confusión y reviravoltas legales que casi destruyen el caso. Inicialmente, el capitán Ovidio Andino y el sargento Santos Eusebio Ilovares fueron detenidos. La fiscal Linda Rivera, una mujer valiente que enfrentaba amenazas diarias, presiones políticas y un sistema diseñado para derrotarla, luchaba por mantener a los sospechosos bajo custodia. Pero enfrentó un revés significativo cuando los primeros resultados laboratoriales no proporcionaron evidencias definitivas ligando a Andino con la muerte. Basándose en esa insuficiencia probatoria técnica momentánea, la jueza María Antonieta Mendoza de Castro revocó el mandato de arresto contra Andino el 27 de enero de 1992. Este episodio demuestra la extrema dependencia del caso en la prueba científica externa. La prueba testimonial era prácticamente inexistente porque los testigos estaban aterrorizados. ¿Quién iba a testificar contra un coronel con poder, con conexiones, con acceso a recursos para intimidar o eliminar testigos? Pero la fiscal Rivera no se rindió. Continuó presionando, continuó investigando, continuó construyendo el caso pieza por pieza. Y finalmente, con los resultados completos del FBI, con la presión internacional sosteniéndose, con las protestas estudiantiles manteniéndose en las calles mes tras mes, el caso avanzó a juicio. Y aquí llegamos al momento que cambió Honduras para siempre. El juzgamiento del caso Rizzi Mabel es ampliamente reconocido por juristas e historiadores como el momento en que el muro de la impunidad comenzó a derrumbarse. Por primera vez desde el final de la década de 1950, oficiales activos de las Fuerzas Armadas fueron sometidos a la jurisdicción de un tribunal civil común, rompiendo con la tradición de décadas de que militares solo respondían a tribunales militares. La conducción del proceso por la jueza María Mendoza de Castro merece reconocimiento especial. Esta mujer actuó en un ambiente de presiones extremas, amenazas veladas y un sistema judiciario históricamente servil al poder militar. Su salario como jueza era modesto, probablemente no más de unos pocos miles de dólares al mes. Los acusados que enfrentaba tenían acceso a recursos muchísimo mayores, a abogados caros, a conexiones políticas que valían millones. Pero Mendoza se mantuvo firme. Su decisión de procesar al coronel Castillo Maradiaga, entonces comandante de una unidad de élite, fue un acto de valentía institucional que no habría sido posible sin el respaldo de la presión popular e internacional. Porque hay que ser claro, sin las protestas, sin la presión económica de Estados Unidos, sin los medios de comunicación manteniendo el caso vivo, la jueza Mendoza probablemente habría sido removida, transferida o simplemente ignorada. Después de casi 2 años de litigio, de batallas sobre la admisibilidad de pruebas, de maniobras dilatorias de la defensa que costaban tiempo y dinero, la sentencia fue pronunciada el 9 de julio de 1993.
El tribunal condenó a los dos principales acusados en un veredicto que reverberó por toda América Central, como una advertencia de que la autonomía militar no era más absoluta. El coronel Ángel Castillo Maradiaga fue condenado por violación y homicidio a 16 años y 6 meses de prisión. El sargento Santos Ilobares Funes fue condenado por homicidio a 10 años y 6 meses de prisión. Era la primera vez en décadas que oficiales militares de alto rango enfrentaban consecuencias reales por sus crímenes. Pero a pesar de la naturaleza histórica de la condena, la sentencia dejó un sabor amargo entre los familiares de la víctima, entre los fiscales, entre la sociedad que había luchado por justicia. Y aquí entra una batalla técnica legal que revela cuánto poder residual aún tenían los militares: la distinción entre homicidio y asesinato en el Código Penal hondureño. La acusación, liderada por Linda Rivera y apoyada por la familia Martínez, apeló vehementemente los veredictos, buscando la recalificación como asesinato en primer grado. Esta distinción no era meramente semántica. Tenía implicaciones prácticas profundas sobre la ejecución de la pena y, lo más importante, sobre el dinero y los recursos involucrados. Una condena por homicidio permitía que Castillo e Ilobares fueran elegibles para indultos gubernamentales o reducciones de pena por buen comportamiento. Esto significaba que, potencialmente, después de cumplir solo una fracción de sus sentencias, podrían ser liberados, y con la liberación vendrían beneficios económicos, restauración de pensiones militares, posible compensación por tiempo servido, acceso nuevamente a los recursos y redes del ejército. La familia, los compañeros de clase y los profesores de Ricky expresaron públicamente, a través de las estaciones de radio de Tegucigalpa, el temor de que la tipificación como homicidio fuera una salida honrosa negociada en los bastidores. Una forma de permitir que los oficiales retornaran a la libertad silenciosamente después de algunos años, con sus finanzas y estatus intactos. Este temor no era infundado. En Honduras, como en muchos países de América Latina, los indultos presidenciales frecuentemente beneficiaban a militares condenados. Era una forma de mantener la lealtad de las Fuerzas Armadas, de asegurar que los generales no se sintieran completamente abandonados por el sistema político. Y esos indultos tenían valor económico real, restauraban salarios, pensiones, acceso a beneficios que podían totalizar cientos de miles de dólares a lo largo de una vida. Esta nuance jurídica revela que, aunque el sistema civil había triunfado al obtener una condena, todavía operaba bajo restricciones y miedos que limitaban la aplicación de la pena máxima permitida. Era una justicia negociada o, como mínimo, cautelosa frente al poder residual de los militares y sus recursos económicos. Pero más allá del caso individual, las consecuencias del asesinato de Ricky Mabel fueron sísmicas para la estructura del Estado hondureño. El caso no habría alcanzado su desenlace judicial sin la movilización masiva de la sociedad. El desaparecimiento de la estudiante tocó un nervio expuesto en la población, galvanizando un movimiento de protesta que unió diferentes estratos sociales. La identidad de Rizzi como normalista fue crucial. Los estudiantes de la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lideraron protestas que desafiaron el estado de sitio psicológico impuesto por los militares. Estas manifestaciones no pedían solo justicia para Ricky. Exigían el fin del reclutamiento forzado, la desmilitarización de la sociedad, el fin del gasto excesivo en presupuesto militar a costa de la educación y la salud. El caso se convirtió en bandera de lucha del movimiento estudiantil, una memoria que persiste hasta hoy. Nuevas generaciones de estudiantes de periodismo y artes revisitan el caso como parte fundamental de su identidad histórica y política. El papel de la prensa, especialmente de periódicos como El Heraldo y estaciones de radio locales, fue fundamental para mantener el caso en la agenda pública. Al reportar los detalles de la tramitación de las pruebas, al dar voz a los temores de la familia sobre la impunidad, la media creó un costo político insostenible para cualquier intento de encubrimiento total.
Pero la consecuencia más duradera del caso Rixey Mabel fue la reingeniería completa del sistema de justicia y seguridad de Honduras. El caso expuso, de forma innegable, que la estructura existente, donde la policía investigativa era subordinada a los militares, era incompatible con la justicia y representaba un desperdicio masivo de recursos públicos. La descredibilidad de la DNI en la investigación del caso, donde quedó evidente la contaminación de pruebas y la protección a los sospechosos, aceleró el debate sobre la reforma judicial. En respuesta, una comisión de notables recomendó cambios drásticos que implicarían reorganizar presupuestos de millones de dólares. En 1993, el Congreso Nacional aprobó la ley del Ministerio Público, creando una entidad independiente, profesional y civil, encargada del monopolio de la acción penal pública. Esta creación requirió una inversión significativa de fondos públicos, nuevos edificios, nuevo personal, nuevos salarios, nueva capacitación, pero representó una inversión en institucionalidad real, no en impunidad. El nuevo órgano, liderado por un fiscal general con presupuesto propio, pasó a tener autoridad para dirigir la investigación técnica y jurídica, suplantando el modelo antiguo donde jueces y policías militares detentaban el control. La legislación estableció que el Ministerio Público debería intervenir en todas las diligencias, velando para que los elementos esenciales del proceso fueran establecidos legalmente. Era una tentativa clara de evitar la repetición de los errores forenses y la manipulación de custodia vistos en el caso Rixey. Paralelamente a la creación del Ministerio Público, el caso impulsó la disolución de la DNI y la eventual creación de una policía civil. Ramón Custodio, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras y figura central en la presión por el juzgamiento, argumentó que la condena de los oficiales era solo un primer paso crucial. Articuló la necesidad imperativa de crear mecanismos legales para hacer cumplir todas las decisiones tomadas por los tribunales civiles contra personal militar, algo que era imposible mientras la policía respondiera a la misma cadena de comando de los reos. Este proceso culminó años más tarde en la transferencia de la policía a la esfera civil, creando la Policía Nacional Preventiva y la Dirección de Investigación Criminal, separadas administrativamente del Ministerio de la Defensa. Esto implicó una reorganización masiva de presupuestos. Fondos que antes iban al ejército, ahora iban a instituciones civiles. Salarios que antes pagaban a policías militares, ahora pagaban a policías civiles. Infraestructura que antes estaba bajo control castrense, ahora estaba bajo control del gobierno civil. El caso Rixey proporcionó el capital político necesario para que el gobierno de Rafael Leonardo Callejas y, subsecuentemente, el de Carlos Roberto Reina, enfrentaran a la cúpula militar y redujeran su poder económico y político. Era una batalla por recursos. Cada dólar transferido del presupuesto militar al presupuesto civil representaba una victoria en la construcción de un Estado de Derecho. 30 años después del crimen, el espectro de Rixey Mabel Martínez continúa presente sobre Honduras. El caso no es solo un registro histórico, es un referencial vivo en la lucha continua por los derechos humanos y contra la violencia de género. La Comisión de la Verdad, establecida para analizar las violaciones de derechos humanos en el país, reconoce la importancia de la construcción de una memoria histórica. Aunque el caso Rixey fue un triunfo procesal, analistas señalan que también reveló las limitaciones del sistema. La preocupación de la familia con la elegibilidad para el indulto no era infundada. La transición hacia el control civil sobre los militares avanzó, pero la violencia contra las mujeres y la impunidad en casos de feminicidio permanecen en niveles alarmantes. El caso sirve hoy como un estudio sobre lo que es necesario para obtener justicia: presión internacional, movilización de calle, coraje judicial y recursos económicos para sostener investigaciones complejas. Y también sobre cuán frágil esa justicia puede ser si las instituciones no son permanentemente vigiladas.
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otras instituciones educacionales mantienen viva la narrativa del caso. La producción de cortometrajes, la realización de debates académicos sobre el caso Rizzi Mabel cumplen una función pedagógica: enseñar a las nuevas generaciones que los derechos civiles actuales no fueron otorgados benevolentemente, sino conquistados a través de traumas nacionales como el de julio de 1991. El asesinato de Rizzi Mabel Martínez Sevilla trascendió la crónica policial para convertirse en un evento fundacional de la democracia moderna hondureña. La brutalidad del crimen contra una joven estudiante que apenas buscaba interceder por su novio expuso la podredumbre moral de un sistema militarizado que no rendía cuentas a nadie y que consumía millones en recursos públicos para mantener su impunidad. La condena del coronel Castillo Maradiaga y del sargento Ilobares Funes, aunque imperfecta a los ojos de la familia debido a la tipificación penal, quebró el mito de la intocabilidad militar. Más importante aún, el caso precipitó reformas estructurales indispensables: el nacimiento del Ministerio Público, la profesionalización de la investigación criminal, la separación de la policía de las Fuerzas Armadas. Cada una de estas reformas representó batallas presupuestarias, reorganización de recursos, redistribución de poder económico y político. El caso Rizzi fue el momento en que la sociedad hondureña, apoyada por una coyuntura internacional favorable y por la valentía de actores individuales como la jueza Mendoza y el activista Ramón Custodio, trazó una línea en la arena. Fue el momento en que dijeron basta, basta de impunidad, basta de militares que operan como un Estado dentro del Estado, basta de gastar millones en un aparato de seguridad que no da seguridad, sino terror. Aunque los desafíos de seguridad y justicia persisten en Honduras, aunque la violencia continúa, aunque la corrupción sigue siendo endémica, el marco legal e institucional que permite hoy combatir la impunidad tiene sus raíces plantadas en la tragedia de 1991. Sin ese caso, sin esa movilización, sin esa presión que costó tiempo, dinero y vidas, Honduras probablemente seguiría siendo un país donde los militares están por encima de la ley. La historia de Rizzi Mabel permanece, por lo tanto, como un recordatorio sombrío pero poderoso de que la justicia civil es la única barrera entre la barbarie y la civilización, y que esa justicia tiene un costo. Requiere instituciones fuertes, requiere inversión económica, requiere voluntad política, requiere ciudadanos dispuestos a salir a las calles y exigir rendición de cuentas. Requiere estar dispuestos a enfrentar al poder, sin importar cuánto dinero tenga, sin importar cuántas armas controle, sin importar cuánta influencia posea. El caso nos enseña que la impunidad no es inevitable, puede ser derrotada, pero solo si estamos dispuestos a pagar el precio de la justicia, y ese precio incluye recursos económicos, valentía personal, movilización social y memoria histórica. Rizzi Mabel pagó el precio máximo con su vida. Honramos su memoria asegurándonos de que su sacrificio no fue en vano, de que las instituciones que nacieron de su tragedia se mantengan fuertes, financiadas y enfocadas en proteger a los ciudadanos, no a los poderosos. Este es el legado de Rizzi Mabel Martínez Sevilla, la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, incluso contra los enemigos más poderosos, incluso cuando el sistema está diseñado para proteger a los criminales, la justicia es posible. Solo necesitamos tener el coraje de exigirla y los recursos para sostenerla. Hasta la próxima, soy el Relator Oscuro.